atacarla como si yo fuese un hacker, pensar como los hackers y diseñar mecanismos de seguridad para evitar estos ciberataques. Un poco más sobre mí. Yo me gradué de la Universidad del Norte orgullosamente hace 10 años. Bueno, yo llevo ya en este rol aproximadamente ya 7 años, y de las cosas que puedo reflexionar con respecto a la educación que recibí en la Universidad del Norte, la educación que recibí allí fue la que me trajo hasta el trabajo en el que estoy. Ingeniería de sistemas en la Universidad del Norte tiene unos componentes que yo considero fundamentales em, para el desarrollo de habilidades súper importantes en el mundo de hoy, para aprender nueva tecnología, para adquirir nuevos conocimientos de manera rápida. En la Universidad del Norte yo tuve la oportunidad de aprender, de tener un rango de visión amplio con respecto a ciencias de la computación. Tuve la oportunidad de aprender diferentes cosas, aprender diferentes componentes de la infraestructura que hoy en la profesión que yo tengo son fundamentales, porque para proteger una infraestructura de computación, para proteger software, uno tiene que entender cómo funciona esto. Entonces, por esa razón, siempre recuerdo, y en ocasiones a veces les escribo a mis profes de la universidad si tengo alguna duda o hay algún tema bien específico, y pues todos ellos siempre me ayudan, pues tengo pues excelente relación con ellos, y en este momento yo soy profesora catedrática del Departamento de Ingeniería de Sistemas, dictando una materia que se llama Ciberseguridad y Criptografía. ¿Qué más les cuento? Bueno, yo llegué a Fermilab hace 7 años. Estaba a punto de terminar mi maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes, y me llegó esta oportunidad de aplicar a una pasantía de investigación en este laboratorio. Inicialmente yo vine a ayudarle a los físicos a escribir mejor software, a desarrollar mejor software para hacer uso efectivo y eficaz de los recursos de computación. Y habían pasado aproximadamente como unos 9 meses desde que yo llegué acá. Y en mi tiempo libre yo estaba trabajando con el grupo de seguridad informática de la parte científica, de computación científica. Pues se abrió una vacante en ese grupo y yo apliqué, y desde ese momento estoy trabajando directamente para el laboratorio. Es un trabajo demandante, hay que estar leyendo, probando. Precisamente antes de entrar a esta reunión he estado probando todo el día, estaba montando diferentes piezas de software y conectándolas, probando mecanismos de seguridad para asegurar que están funcionando de la manera como debe funcionar. Pendientes de si hay alguna nueva vulnerabilidad, algún nuevo ataque que tengamos que ponerle atención. Trabajo con equipos de todo el mundo, con gente de Europa, con gente de Asia. Es una comunidad colaborativa bastante enriquecedora, y la verdad digamos que el camino que escogí es demandante, pero a la vez me gusta mucho tener ese dinamismo en mi día a día. Hay unas preguntas en el chat, Ludi, las voy respondiendo, ¿cierto? Sí, claro.
Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo supo que esa era su carrera o que quería inclinarse por la ingeniería de sistemas? Ok, yo inicialmente no quería ingeniería de sistemas. Cuando estaba en el colegio, yo quería estudiar astronomía. Em, para estudiar astronomía en Colombia, uno tiene que ir a estudiar física primero. Entonces, pues yo no quería estar 10 años en la universidad. Entonces, uno de mis profes en el colegio me dijo, la ingeniería de sistemas es de esos campos en los que tú estudias para aprender a programar computadores y aprender más de ciencias de la computación, pero es que la computación se necesita en cualquier industria. Entonces tú puedes terminar trabajando en cualquier área donde se necesite computación, que en este momento es prácticamente todas. Eh, tuve cierta experiencia durante el colegio, como en el último año, en programación muy básica. Y cuando llegué a la universidad, en mi primer semestre, y me di cuenta todas las cosas fantásticas que uno puede construir desarrollando un programa, configurando software, configurando infraestructura, me comencé a sentir como si estuviese en la película de Harry Potter. Todo se podía hacer, todo se podía construir, y eso es lo que yo encuentro más fascinante de esta carrera. Hay otra pregunta que dice de Moisés. Bueno, voy a responder la tercera porque está relacionada con esta. ¿Qué puertas abre la ingeniería de sistemas? En realidad es que la ingeniería de sistemas te lleva a cualquier campo de acción que tú quieras. Yo comparto mi experiencia en el mundo de la física de partículas porque pues digamos que uno está expuesto a este mundo de la ciencia y uno aprende mucho sobre lo que está sucediendo en el trabajo que uno hace. Yo siempre fui muy inclinada hacia la ciencia y quería ser científica. Escogí otra carrera, escogí otro camino, pero sí me siento constantemente orgullosa de que el trabajo que yo hago apoya ciencia que gana premios Nobel. Y para mí eso es suficiente. Me preguntan por acá, ¿qué PC maneja para la ciberseguridad? Bueno, te cuento. Yo, pues no puedo mover la cámara porque, bueno, tengo demasiados papeles sobre mi escritorio de todas las pruebas que estoy haciendo, entonces está un poco desordenado. Pero les cuento, yo tengo en mi oficina, yo tengo 3 máquinas diferentes. Tengo un computador, un laptop que uso día a día, es un Mac, que es el que utilizo en mi trabajo. Tengo una máquina, un PC, que tengo 3 sistemas operativos, tengo Kali Linux, tengo una instalación de Windows 10 y tengo una instalación de CentOS, otro Linux que tengo ahí para otras pruebas que estoy haciendo. Tengo un par de dispositivos que son muy específicos a ciberseguridad. Tengo un capturador de paquetes de red Wi-Fi que a veces lo conecto cuando estoy haciendo alguna prueba, pero en ciberseguridad en general, digamos que la plataforma que más se utiliza es Linux y todas sus distribuciones. Es lo más. Moisés también pregunta qué nivel de inglés exigen. Bueno, es una de las cosas que a mí me parece más complicada en este momento en ciberseguridad, y es que toda la información está en inglés. De hecho, he estado trabajando y estoy buscando, sobre todo mis compañeros de universidad, con su experiencia para comenzar a construir recursos de ciberseguridad que estén en español, porque no hay, o sea, son escasos los que hay para temas muy limitados. Entonces el nivel de inglés se exige por lo menos que uno pueda leer y entender, porque hay documentos complejos que son profundamente técnicos escritos en inglés, entonces sí está esa exigencia. ¿Qué fue lo más difícil para usted durante la carrera y cuál fue la materia que más duro le dio?
La materia de ingeniería de sistemas más... Hay dos. Compiladores es una, y pues nuestro estimado anterior director de departamento no está, pero él es el profesor. Y la segunda fue estructuras discretas con Alfonso Mancilla. Son materias de una abstracción, de un nivel de abstracción sumamente complejo. Y compiladores fue una de las materias que el año pasado, aprendiendo sobre sobre cómo construir unos ataques en líneas de comando, me tocó escribirle a mi profesor de compiladores pidiendo la información porque había un concepto teórico que era sumamente difícil. Entonces, son materias complicadas, pero pues yo aprendí bastante. ¿Para ciberseguridad tienes que ser bueno en las matemáticas? No. En realidad, si ustedes están inclinados a la ingeniería de sistemas, no se asusten por las matemáticas, porque es que uno no va a hacer matemáticas. En realidad lo que sucede con los cursos relacionados con matemáticas en la carrera es que te ayudan a desarrollar el nivel de abstracción que tú requieres. Tú requieres poder abstraer cualquier sistema de la vida real para construirlo y para configurarlo. Entonces, es como un entrenamiento para ir obteniendo, como para ir creando ciertas conexiones, bueno, otras conexiones en el cerebro que son muy importantes. Mi primer contacto con la ingeniería de sistemas, pues en realidad fue en la universidad. Yo no entendía, no tenía claridad de qué se trataba la carrera hasta que entré a la universidad. ¿Cómo llegué al laboratorio? La llegada al laboratorio fue de esos momentos de suerte que uno nunca, bueno, que yo nunca busqué intencionalmente. Cuando yo iba terminando mi maestría, yo quería venirme a los Estados Unidos a hacer un doctorado. Y estaba, digamos que ya preparándome para presentar exámenes, para documentos, todo eso. Y esto es como a mitad del 2014 y mi jefe en ese momento en la Universidad de los Andes, el director de Departamento de Ingeniería de Sistemas, yo tenía que ir con él a llevar una lista de estudiantes a una clase. Alguien me había pedido el favor y yo pues iba caminando con él porque tenía que hacer ese favor. Y él me pregunta, Jenny, ¿y qué vas a hacer ahora que termines la maestría? Y yo, bueno, profe, pues quiero irme a Estados Unidos, al doctorado, ya incluso yo tenía una oferta de venirme a una universidad. Y me dice, ¿y qué tal si te vas ahora? ¿Qué tal si te vas ya? Y yo como, ¿a dónde? Me contó sobre el laboratorio, jamás había escuchado yo sobre el laboratorio, no tenía ni idea que los Estados Unidos tenía una red de investigación de laboratorios pues, como la que conozco hoy en día. Me presenté a la entrevista, fueron 3 entrevistas y me dijeron, vente por 1 año, máximo te quedas por 2 años y 7 años después, aquí estoy. Entonces, ha sido una travesía muy buena. Keiler pregunta la diferencia entre ingeniería multimedia y la de sistemas. Lo que sucede con la ingeniería multimedia, no tengo mucho conocimiento con respecto al pensum o a qué es lo que se ve. Lo que sucede con ingeniería de sistemas es que tú aprendes todos esos componentes que hacen parte de los sistemas de información. Tú aprendes cómo se construyen, qué es lo que debes hacer para desplegar un sistema de información, para desplegar una pieza de software. Y si te interesa la ingeniería multimedia, con ingeniería de sistemas puedes llegar allá. Entonces, pues yo escogería ingeniería de sistemas. Digamos que ingeniería de sistemas abarca mucho más de lo que es la ingeniería multimedia. Ingeniería multimedia es más tema de computación gráfica, de visión por computador, abarca un poquito más de diseño. Entonces, digamos que desde ingeniería de sistemas, como les dice Jenny, ustedes podrían llegar a hacer eso que se hace en ingeniería multimedia.
porque en ingeniería de sistemas abarcas mucho conocimiento, tienes muchas más áreas y podrías llegar hasta allá. Así es. Brandon pregunta, ¿cómo puedo empezar a aprender a programar? Yo quisiera haber tenido los miles de recursos que existen hoy en día en Internet para aprender a programar. Mi primera recomendación es, por ejemplo, Khan Academy es una de esas plataformas fantásticas. Voy a escribirlo aquí en el chat. Aquí en el chat lo voy a poner aquí. Khan Academy es uno de esos recursos fantásticos y como Khan Academy hay miles. Coursera tiene unos cursos fantásticos para todos los niveles. Aprender a programar consiste en darse cuenta de todos esos pasos que uno ejecuta diariamente, saber cómo escribirlos para que el computador le entienda a uno y comenzar a divertirse, sinceramente. ¿Qué lenguaje de programación enseñan primero? En mi tiempo nos enseñaban primero C++, luego nos enseñaban Java y luego pasábamos a los lenguajes de programación web. Digamos que uno no busca aprender un lenguaje a la perfección. La habilidad real en programación consiste en entender la lógica, la abstracción y ser capaz de leer cualquier otro lenguaje y aprender cualquier otro lenguaje porque ya tú conoces lo fundamental. Y los lenguajes en realidad son diferentes maneras de decir lo mismo y de escribir lo mismo. Entonces, no piensen que porque un ingeniero no piensen que a un ingeniero de sistemas tienen que enseñarle 10 lenguajes de programación para ser buenos o que tiene que saber esos para ser bueno. La habilidad que es realmente útil e importante es tener la capacidad de mirar un nuevo lenguaje de programación, entender lo fundamental y comenzar a escribir porque eso es lo que has aprendido en la carrera. No es la sintaxis, no es cómo se dice la palabra, no es cómo se dice el comando, es cómo construir secuencialmente el software. Dentro de la ingeniería de sistemas entra la programación de cámaras de seguridad. Yo no recuerdo que haya algo así. No, no. Más No, o menos, ok. eso es más, digamos que un campo electrónico, eso no lo vemos nosotros en ingeniería de sistemas, el tema de la programación de las cámaras de seguridad. De Sí, pronto el software que maneja la seguridad que están analizando esas cámaras, sí, pero la programación de la cámara como tal. sí. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación que manejaste súper bien? Java en la universidad. La universidad fue Java. No recuerdo cuándo fue la última vez que programé en Java. Yo hoy programo primariamente en Python, algunos lenguajes de scripting como Bash, porque son muy básicos y porque son muy pegados a Linux, entonces eso es lo que yo hago. Juan pregunta, más o menos, ¿cuánto estaría ganando un ingeniero de sistemas en un rango alto? Y cuando haces esa pregunta de un rango alto, estamos hablando que en realidad ingeniería de sistemas tiene unos salarios fantásticos en nivel, digamos que en nivel senior. Yo tengo compañeros de universidad, amigos en Colombia que se están ganando 25 millones al mes. Obviamente tienen 10 años de experiencia o más, pero ingeniería de sistemas es una de las carreras que, uno, siempre hay trabajo, dos, es tan competitivo que los salarios son magníficos. Entonces, por ese lado, es muy bueno. Aparte Jorge, de que los ingenieros de sistemas son muy escasos, entonces eso hace que sea muy competitivo el campo laboral, eso hace que las empresas en su afán de poder buscar ese profesional, digamos que le ofrezcan unos buenos salarios para mantener la retención de ese profesional en su organización. sí.
Entonces, en términos de salario, es muy recomendado. ¿Enseñan Java? Sí, sí. El asunto con Java es que uno de los paradigmas, diría yo que todavía el paradigma principal de programación es la programación orientada a objetos, y Java es un lenguaje construido para eso. Digamos que esa estructura que te da Java, uno quizá, bueno, yo como les digo, yo no recuerdo cuál fue, la última vez que yo desarrollé en Java, seguro fue cuando hice mi tesis de maestría hace 7 años, pero yo entiendo la estructura y todo lo que aprendí en Java lo extrapolo a cualquier lenguaje de programación porque es la base, porque es muy fundamental. Entonces, importante. Esta es una pregunta fantástica. ¿El HTML se considera un lenguaje de programación? ¿Se considera o no? Y mira, eso es uno de esos discursos y discusiones que no vas a poder poner 100 ingenieros de sistemas de acuerdo con respecto a esto. Mi opinión personal es que no es un lenguaje de programación. La razón es la siguiente. HTML es un lenguaje de marcado de texto, es un lenguaje para decorar el texto. El HTML, y tiene cierta, tiene cierta modificación porque HTML5 se volvió más dinámico. Entonces, digamos que hay cosas que uno puede programar, hay comportamiento que uno puede replicar muy fácilmente. Entonces, digamos que es mi percepción personal, pero no quiere decir que no es un lenguaje, no es un lenguaje que no debas aprender. Si tú vas a hacer HTML, si tú vas a hacer programación web, tienes que saber HTML. Lo que sucede es que uno programa web con lenguajes de scripting que son de un nivel más alto. No solo para decorar el texto, sino para hacer otras cosas. Entonces, digamos, y vas y le preguntas a otra persona y te va a decir desde su punto de vista que sí es un lenguaje de programación por otras razones. Entonces, Moisés pregunta, ¿Jesus o Hewlett Packard? Ninguno de los dos. En este momento yo estoy más inclinada a Lenovo. Me parece que en hardware están haciendo un excelente trabajo. CSS es... La diferencia de CSS con HTML es que con CSS tú sí puedes replicar consecutivamente comportamiento. Entonces, es una hoja de estilos, pero tiene una sintaxis que lo hace más parecido a un lenguaje de programación que HTML. ¿Cuál lenguaje usado por Uninorte? Ludi, ¿qué se está dando en web? ¿Rails? ¿Ruby on Rails? Creo que sí. Sí, creo que Ruby on Rails. En este momento se está enseñando Ruby como lenguaje de programación y Rails como framework de desarrollo. ¿Qué tanto Igual empezamos, trabajo? igual desde la base empezamos con Java. Están viendo algunas cositas en Python también. Ok. ¿Qué tanto trabajan en la universidad con Arduino? Sí, en este momento sí, porque Sí. es En que estructura del computador 1 y 2 trabajan con Arduino. en los años míos no existía eso. Bueno, ahora sí. En los años míos existía la protoboard. Y de pronto estaba comenzando a salir el Arduino. El Arduino tiene sus años, sino que en ese momento no había, creo que ni siquiera existía por allá. ¿Programación se puede hacer por cualquier programa? Sí, es que esa es la magia de software. Tú puedes automatizar lo que a ti se te antoje. Lo que tienes es que encontrar el lenguaje de programación que te permita hacer lo que tú quieres hacer. ¿Cuál cree que es la habilidad más importante que debería tener un programador? Bueno, aparte de lo que dije, es que tú no tienes que memorizar la sintaxis de un lenguaje de programación, tú tienes que ser capaz de aprender un lenguaje de programación muy sencillamente, precisamente porque entiendes el fundamento y entiendes las raíces detrás de eso. Aparte de eso, creo que ser consciente de escribir buen software
entender que la contribución de un desarrollador a una pieza de software puede tener implicaciones y consecuencias a largo plazo, especialmente cuando hablamos de software crítico, por ejemplo, software médico, software que trata con cosas de vida o muerte. Hay que tener responsabilidad al escribir buen código. Pues en realidad cuando yo entré a la universidad no tenía, digamos que mi experiencia de programación era muy básica, o sea, yo tenía compañeros que sabían muchísimo más de programación que yo. Los lenguajes de programación están diseñados para atacar problemas bien particulares. Y eso depende de qué es lo que quieras hacer. Ok. Memoria. ¿Dónde estás actualmente ejerciendo tu pasión? Bueno, es que yo hago muchas cosas en el día, pero yo en este momento vivo en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Allí queda el laboratorio. Para aprender un lenguaje de programador usas primero un editor de texto o un IDE. Yo normalmente utilizo un editor de texto. ¿Ok? Me están diciendo que ya me queda un minuto. Igual los invito si tienen alguna otra pregunta, algo muy puntual que quieran saber, los invito a que nos visiten en el stand de la feria. Pueden acceder en el stand de la feria y hay un link de Meet donde yo los voy a estar atendiendo una vez se termine la charla para todos aquellos que tengan alguna pregunta, cosas puntuales sobre el programa, sobre la universidad, con muchísimo gusto. Sí, lastimosamente ya hemos llegado al final de esta charla. Muchísimas gracias, Jenny. Fue demasiado interesante escuchar hablar de todas sus experiencias. Y muchísimas gracias también, Ludy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada y conectarse a esta actividad. Los invitamos a que sigan recorriendo y disfrutando del contenido que hemos preparado especialmente para ustedes en la Feria Pop Online 2021. Muchísimas gracias. Mañana tenemos otra charla a las 4 de la tarde también en Zoom. En la agenda de la feria pueden encontrar el link. Los esperamos. También es muy importante. Es con un profesor muy espectacular, el cual les va a contar un poquito sobre por qué ingeniería de sistemas es para ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Un gusto.